Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por conectarse y acompañarnos. Les habla su servidor Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, y les doy la bienvenida a este breve encuentro donde tendremos la oportunidad de escuchar a grandes líderes de la industria energética. Quiero abrir este espacio con una muy breve reflexión. Recientemente hemos estado escuchando por primera vez el concepto de justicia climática, el cual, pues a diferencia del cambio climático, acuña una dimensión social de particular importancia para las sociedades modernas en el mundo. Para muchos, el aspecto medular del cambio climático es que no todos van a sufrir sus efectos de la misma manera. Habrá países menos preparados, habrá personas menos preparadas y segregadas. Y el día de hoy, justamente hablando de derecho jurídico, la pregunta en el aire es quién tiene derecho a contaminar en el mundo, por ejemplo, qué prioridades tienen las políticas públicas de hoy. Son preguntas que habrá que responder si queremos trascender y lograr una genuina justicia climática. Les voy a compartir pantalla en este momento para las semblanzas de nuestros participantes. Un segundo. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Carla Sedano Villavicencio, actualmente secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que responsable administrativa del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Carla es ingeniera en sistemas electrónicos, tiene una maestría en ciencias computacionales por el TEC de Monterrey y un doctorado en Ingeniería y Ciencia Aplicada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Carla es miembro activo de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica AC, al igual que la Comisión Dictaminadora de Innovación en el CEMIESOL y de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia. Bienvenida, Carla. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Ahora les presento a Paolo Salerno, Managing Partner de la firma Salerno y Asociados. Paolo tiene más de 15 años de experiencia en el sector energético y en particular atiende asuntos relativos a la parte legal, de negocio, infraestructura y capacitación del sector eléctrico. Actualmente ejerce tanto en España como en México, lo cual le da una perspectiva única de la situación coyuntural actual. Paolo es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia y tiene un posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor investigador del Centro ITAM Energía y Recursos Naturales, así como coordinador del Comité de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Paolo también es consejero de Relaciones Institucionales del Clúster Energético de Querétaro. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bienvenido. Por último, les presento a Rodolfo Rueda Ballesteros, consejero senior de la firma Thompson & Knight. Su práctica profesional se centra en aspectos regulatorios y transaccionales, particularmente en energía renovable. Su expertise abarca resoluciones regulatorias, desarrollo y negociación de contratos, entre otros. Rodolfo es abogado por la Universidad de Anáhuac, es especialista en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana y en Finanzas Corporativas por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Administración de Negocios por el ICADE Business School en España y un MBA por la Universidad de Strathclyde en el Reino Unido. Rodolfo también es vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio y titular de la Cátedra Recursos Naturales y presidente de la Fundación Fomento Mexicano para el Desarrollo Sustentable. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Leo. Gracias a todos. Buenas tardes. Antes de comenzar, les quiero compartir algunas estadísticas respecto a nuestra audiencia. Un segundo. El auditorio que nos acompaña esta tarde, de acuerdo con su actividad o giro, 63% están empresas pymes,
18% en empresas transnacionales, 10% en academia, 7% en gobierno, 1% en organizaciones no gubernamentales y 1% en medios de comunicación. En términos de su ubicación geográfica, 60% se conecta desde el centro del país, en los estados que se presentan en pantalla, 13% desde occidente, 9% en el sureste, 9% en el noreste y 9% desde el noroeste. Una distribución bastante uniforme. Algunas de las especialidades presentes en nuestro auditorio esta tarde, 55% está relacionado a la instalación de sistemas fotovoltaicos, 30% en servicios y sistemas para la misma industria, 5% en servicios financieros, 6% en distribución de insumos solares y 4% en manufactura y fabricación de equipo. A nuestros invitados se les preguntó durante su registro qué opinión tienen respecto a las políticas públicas de la actual administración en torno a energías renovables, a lo que 36% respondió que está totalmente en desacuerdo, 28% está parcialmente en desacuerdo, lo cual suma un 64% en relativo desacuerdo. De manera complementaria, 9% está completamente de acuerdo y 27% está parcialmente de acuerdo, sumando un 36% para la fracción que está en relativo acuerdo con las políticas públicas de la nueva administración. Muy bien, vamos a entrar en materia. De manera obligada en todos estos webinars, a mí me gusta opinar y pasarles el micrófono con la pregunta: ¿cuál es su opinión respecto a la situación coyuntural energética que estamos viviendo en México? No está de más decir, no solo es el COVID, es todo este debate. Adelante, Carla, empezamos contigo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, principalmente creo que sí es una época histórica en muchos sentidos. Estamos probando la resiliencia de nuestro sistema mexicano en términos de normatividad, en términos de ciudadanía y, más importante, en términos de ecosistema para desarrollar proyectos de gran envergadura sociales, económicos, ambientales, ¿no? Y creo que tenemos que reconocer que no solo la pandemia, como bien dices, sino esta transición, porque es una transición política importante, que ha tenido un oleaje bastante agitado, nos ha tomado desprevenidos. Creo que en general, como comunidad solar, había expectativas de distintos tamaños, estábamos muy a la expectativa, cuidándonos de un posible, vamos a decir así, bloqueo de la reforma energética en 2018, es lo que esperábamos como sector, porque eso se anunciaba en la transición política. Tenemos que hacer memoria de hace un par de años. De repente nos dan esta tregua cuando toma posesión la nueva administración de no se toca la reforma energética en 3 años, como que hay un respiro. Hay este grupo en CENER que bien intencionadamente, aparentemente, tenía un proyecto interesante, diferente, muy social. De alguna manera empezábamos a comunicarnos, a darnos un sentido, y de repente ya no hay el grupo, ¿no? Se empezó a desbajar. Ahora sí que ya que nos estábamos conociendo, se empieza esta súbita desaparición del grupo encargado en CENER de la política en renovables, y nos quedamos todos a la deriva hasta que aparecen en este año estas publicaciones que realmente muestran una falta de comunicación, es lo que yo creo, entre los sectores, ¿no? Entonces, definitivamente, y luego viene la pandemia. Entonces, realmente hemos estado, creo que el oleaje está agitado, creo que no estábamos preparados en ningún momento, pero también creo que somos una agrupación de personas en distintos sectores muy entrenados a las crisis. Somos una generación que nació en crisis, ¿no? Y que hemos sabido contender con ellas, y creo que vemos formas de podernos adaptar y encontrar formas de comunicarnos. Pero definitivamente estamos viviendo tiempos muy interesantes. Muchas gracias, Carla. Adelante, Paolo. Pues en primer lugar, muchas gracias, Leo, para la invitación, y es para mí siempre un gran honor estar aquí con gente tan preparada como Carla y Rodolfo. Pues mira, yo sinceramente creo que el COVID ha sido un golpe a nivel mundial muy, muy fuerte. México ya no venía de una buena racha, lamentablemente. El año pasado cerramos en número 0 o algo negativo.
Veníamos de la cancelación de las subastas, veníamos de, digamos, de una política de reforzamiento de las empresas estatales, bueno, productiva del Estado. Y bueno, en general, digamos que se había creado un primer golpe digamos, de desconfianza. Pero independientemente de eso, creo que el COVID multiplicó esto por 100. O sea, es decir, eh, si no íbamos bien y había 2021, yo me acuerdo todavía las charlas de finales de noviembre del 19, estábamos hablando de que el 20 era el año de la explosión de las renovables, de que se iba a recuperar digamos, el terreno perdido, entre comillas. Pues llega el COVID y prácticamente nos da un golpe durísimo a todos, sobre todo a nivel de, digamos, de industria pymes, ¿no? Nosotros, bueno, yo trabajo mucho con las pymes y pues este era el año para ver cómo ayudarlos, ¿no? Entonces esto ha generado un tremendo dolor a todos, el cierre, el lockdown, los muertos, todo, pero digamos que sobre todo lo que ha hecho es amplificar, digamos, esta ausente política de programación del sector que, digamos, no se sabía bien dónde iba, ¿no? El año pasado, en el 2019, cuando se publicó el PRODECEN, digamos que fue una lista de una wish list de CFE, tenemos que combatir el autoabasto, tenemos que ver el tema de cómo cobrar el tema de transmisión y distribución de la distribuida, tenemos que ver qué hacemos con la CFE y bla, bla, bla. Después salió creo que no, noviembre, salió el tema de las otras, ¿no? De los requerimientos que hacía directamente la comisión, a la comisión reguladora, ¿no? Entonces, digamos que todo esto lo que provocó fue, digamos, una, una, una crisis en la crisis, ¿no? Y bueno, pues aquí hoy creo que con mis queridos amigos y colegas, vamos a ver, vamos sobre todo a proyectar qué es lo que podemos hacer y cómo podemos dar un impulso a este sector, sobre todo porque pues lo malo ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Pues ahora yo creo que es el momento también de empezar a lanzar un mensaje más positivo, más propositivo y de empezar a buscar soluciones, opciones para que podamos eh, crecer y retomar la economía después de esta crisis del COVID, cuando salíamos un poco en línea con lo que están haciendo otros países. Yo, sobre todo, lo que estoy viendo más de cerca es el Green Deal de la Unión Europea y a lo mejor traer un ejemplo positivo, propositivo de allá, aquí en México. Claro, muchísimas gracias, Pablo. Adelante, Rodolfo, por favor. Gracias, Leo. Te saludo a ti y a todos los miembros de la MIF. Muy contento de estar esta tarde con Carla, contigo, con Paolo, con Manuel, con todo el equipo. Y dicho esto, permíteme hacer una reflexión. Creo yo que para poder entender el sector energético mexicano, tenemos que entender la situación del sector energético mundial, ¿no? Creo que no podemos dejar de ver cómo la tendencia mundial se está desarrollando. Al final, la demanda de energía a nivel mundial experimentó un descenso del 6% en 2020 y esto es una consecuencia natural de la pandemia del COVID-19. Y es una contracción, Leo, decimos todos, que no tenía precedentes en los últimos 70 años, ¿no? Y así lo reportó la propia Agencia Internacional de Energía en el informe anual sobre mercados energéticos. Y para ilustrar este dato de una mejor manera, pues en términos absolutos, es la mayor caída de la historia. Es decir, la propia agencia ha explicado que este descenso del 6% pues equivale propiamente a la demanda anual de energía de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. Es decir,
se ha experimentado un momento de caída importante en la demanda energética a nivel mundial. Pero esto naturalmente ha tenido impactos en América Latina, en donde nos hemos dedicado los últimos años a apoyar a las empresas del sector al desarrollo de proyectos particularmente renovables, y tenemos que entender cómo llega hacia nuestro país, ¿no? En 2019 y este primer semestre del 2020, la energía eléctrica aproximadamente fue de 317,000 gigawatt horas. Y de este monto total, el 51% se produjo con tecnología de ciclo combinado, es decir, aún y en estos momentos la energía térmica convencional, vapor, sigue siendo un monto importante de generación dentro de nuestra matriz energética. Por otra parte, la hidroeléctrica, que como sabemos ocupa prácticamente el 10.5, casi 11%, seguida de la carboeléctrica, la nucleoeléctrica, que ahora platicaremos un poquito más cómo estará evolucionando hacia adelante, que representa casi el 5%, y finalmente, pues las generaciones propias del sector que también tanto nos apasiona, la eléctrica, que alcanza casi el 5%, y el restante del 8% con la energía solar fotovoltaica. Es decir, tenemos que entender el dimensionamiento global para poder entender hacia dónde está México en estos momentos. Pero me quedo con la reflexión inicial de las realidades, ya las sabemos. COVID, como cualquier otra epidemia y como cualquier otra crisis, será pasajera, pasará, y ante eso creo que tenemos que estar listos, preparados en los ámbitos de nuestras respectivas especialidades, como generadores, como desarrolladores, como EPCistas, como consejeros, como asesores, etcétera, ¿no? Y creo que este es el vehículo ideal para poder platicar al respecto. Excelente, Rodolfo, muchas gracias. Pues excelente introducción por parte de los tres. La próxima pregunta para ustedes es cómo ven los inversionistas fuera de México, qué opinión tienen, cómo se ve México ahorita, ¿no? Respecto al entorno nacional en materia energética. Adelante, Carla, por favor. Mira, justo tuve la oportunidad de conversar en un webinar en España con un grupo en el que había académicos y empresarios. Tú sabes que ya la vinculación entre los sectores es más práctica, ¿no? Es en lo concreto más que en lo teórico. Y estaba este gran tema sobre México. Y en particular, había dos empresas grandes que tienen actividad en México. Entonces, no voy a decir los nombres por respeto a las empresas y a los paneles, pero ambas empresas estaban muy preocupadas con lo que ven en la vida, pero especialmente los corporativos en el extranjero, ante todas estas, y creo que es entendible, como bien decían Paolo y Rodolfo, pues realmente sabemos todos lo malo, o sea, toda esta crítica, el revuelo, toda esta dificultad de comunicación, el madruguete de la publicación de ¿no? El tema de la conectividad de la red, cuando debió pasar por un lugar y no pasó, ¿no? Y nos lo publican sin avisarnos, sin hacer la consulta, rompiendo el debido proceso, ¿no? Entonces, realmente hay una sensación, y no es algo que digamos nosotros, es algo que se nota, es evidente, de alta incertidumbre. Y creo que eso es algo que naturalmente ahuyenta la inversión extranjera, nacional, hasta la de uno mismo. Cuando hay alta incertidumbre, uno lo que quiere es guardar su dinero y esperar a que las olas se tranquilicen y entender por dónde. Porque México sigue siendo muy atractivo, todo el mundo vemos el gran recurso solar que tenemos en particular, eólico también, pero pues a lo mejor un poco el tema es guardo mis centavos y los llevo a otro país, ¿no? O de una vez me aviento, ¿en qué clima? Pero sí, efectivamente, creo que hemos sido como país muy malos para comunicar una estrategia de certeza en inversión, ¿no? No, independientemente de las razones, porque hay diferentes razones que esgrimen si la confiabilidad de la red o no, que este es el gran tema, ¿no? El punto central es que nuestra comunicación al exterior, en un tema que es estratégico a nivel internacional, como sabemos y como Rodolfo acaba de declarar, sí ha sido mala, y la incertidumbre en poder poner un peso, un dólar, un euro en México es alta. Y la alta incertidumbre nunca es buena para promover el crecimiento de la inversión, ¿no? Claro, y presenta pues una serie de elementos en cascada, ¿no? Esa certidumbre y recuperarla va a ser algo quizás más lento de lo que todos nos gustaría. Gracias, Carla. Adelante, Paolo. Ay,
Qué buena pregunta, Leopoldo, qué buena pregunta. ¿Qué te digo? A ver, quisiera dividir los momentos en tres partes, porque creo que la gente que nos hace el honor de seguirnos es justo que tenga un poco una idea más clara de lo que está pasando. Cuando ganó las elecciones el nuevo gobierno, hubo los primeros 6, hasta mayo del año pasado, hubo dos grandes tendencias, y Rodolfo es testigo de esto. Hubo una parte de inversionistas que dijeron, no vamos a invertir, vamos a esperar, y la otra que dijo, vamos a acelerar todas las inversiones para terminar lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenían miedo a cambios regulatorios. De mayo del 2019 al COVID se estresó esta parte mucho. O sea, ¿por qué? Porque querían, sobre todo cuando salió lo del PODECEN, cuando salió lo del pliego petitorio de la CFE, se estresó mucho más. ¿Qué pasa? Que esto ya partió en dos grandes áreas los inversionistas. ¿Quién decidió realmente retirarse del país? O sea, no invertir. Y los otros que dijeron, bueno, le apostamos todo para que se termine lo que se está haciendo. Cuando entró el COVID, todo esto perdió de sentido. ¿Por qué? Pues porque obviamente hubo una crisis a nivel mundial. Entonces, ¿qué hizo? Hizo replantearse también si los proyectos que todavía no se han, que están en curso, que no se han concluido o que se están por concluir, lo van a concluir. ¿Eso qué significa? Que si en un primer momento teníamos un 50-50, hoy en día este 50-50 se ha ido 80-20. Y este 20 de inversionistas que se han quedado, que están, digamos, intentando terminar a pesar de la pandemia, a pesar de, como decía Carla, de las nuevas políticas, a pesar de todo, todavía están viendo si le conviene terminarlos o no. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues una cosa muy sencilla, que el país ha perdido de atracción. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice el hecho de que México no está en los 25 países más atractivos del mundo, cosa que antes estaba. Esto no lo digo yo, lo dijo la baja calificación que se dio a Pemex, a CFE y a México. Recordemos una cosa, esto lo estaba comentando hace unos meses. O sea, cuando baja la calificación del país, se eleva el riesgo. Elevándose el riesgo, la problemática principal no es ya tanto si Leopoldo le va a invertir $100,000 o no al país, es cuánto le vas a cobrar de intereses para invertir en ese país. Porque si antes te podías llevar una tasa de 8% en dólares, hoy ni locos te dan 8% en dólares, te dan 14 en dólares. Y en pesos, si estaba en 12, ahora está en 18. Entonces, ¿qué hace? Que también el payback de la inversión, pues se hace mucho más largo y los proyectos menos atractivos. Si a esto le adjuntamos que hay el COVID, que la CRE no trabaja desde abril, que la CNE no trabaja desde abril, que Semarnat está igual, que el SENACE está igual, que no sabemos si cambia la política, pues obviamente el país está en una situación muy preocupante desde ese punto de vista. Yo te lo digo por una experiencia personal. Nosotros estábamos asistiendo a una compraventa de casi 1,000 megas y tenía una LOI vinculante que se iba a firmar a finales de, bueno, a inicio de febrero. Luego, lamentablemente, llegó el COVID en Europa y este fondo ya decidió como tomar tiempo, ¿no? Pero la cosa que yo también quisiera compartir con la audiencia es esta. Independientemente de todo, no es que los inversionistas extranjeros o locales, quien sea, no quieran invertir en México. Ellos se rigen por una sencilla ley matemática. Es decir, yo quiero tanto de retorno de inversión y tengo todo el mundo, o sea, todo el mundo entero ya es
alcanzable. No es como antes. Ahorita si yo quiero invertir en Hong Kong, porque Hong Kong en este momento una inversión me da el retorno de inversión que yo quiero, pues lo puedo hacer. O sea, realmente invertir en México, en Brasil, en Corea o en Italia, da igual. Lo importante es que el numerito mágico que ellos quieran se pueda dar. ¿Y qué hace que este numerito mágico se dé? Sobre todo, la certidumbre jurídica. O sea, que no haya problemas, porque lo último que un fondo de inversión quiere escuchar es que tiene que irse a pelear frente a un tribunal para poder llevar a cabo su proyecto. ¿Por qué? Porque ir a frente a un tribunal es un riesgo que puede ser medianamente bajo, pero es un riesgo que ellos no quieren tomar, o si lo toman, te lo quieren cobrar. Y es tiempo. Si yo antes hacía un proyecto, lo desarrollaba en X meses, ahora tengo esto, X meses, más la incertidumbre regulatoria, más el posible laudo arbitral o pelea en un tribunal, ¿no? Entonces, esto es la problemática a la cual nos estamos enfrentando. Como he dicho antes, el COVID ha potenciado por 100 toda esta incertidumbre. Gracias, Paolo. Pues muy importante, sobre todo me pareció interesante ese análisis de cómo no solo produce una contracción, sino también una aceleración de los proyectos por esa incertidumbre, lo cual pues va a ser muy confuso medir las estadísticas de aquí en adelante, ¿no? Podemos caer ahí en un poquito de miopía de tal vez las cosas son positivas, pero tal vez estamos viendo ese otro lado de la moneda, que se están queriendo acelerar proyectos. Adelante, Rodolfo, por favor. Gracias, Leo. Y creo que dices una palabra clave y es el riesgo de tener miopía con respecto a un determinado momentum que estamos sin dimensionar el sector as a whole, ¿no? Al final del día, permíteme evitar hacer juicios de valor y hablar solo con los facts. Y en los primeros 4 meses de 2020 salieron del país capitales casi por 207,000 millones de pesos de inversiones de capital extranjero, naturalmente atraídos hacia los bonos del gobierno mexicano. Y este monto equivale naturalmente casi a 9,200 millones de dólares. Siendo estos los datos del propio Banco Central, es importante precisar que por lo menos al primer trimestre de este año, que era la fecha más reciente para obtener esta información, la tenencia de bonos en manos de inversionistas foráneos en el país se ubicó aproximadamente en 2 billones de pesos, mientras que al 31 de diciembre estaba en 2,500,000. Es decir, naturalmente vemos por los propios indicadores de Banxico una salida de capitales de una manera importante, pero como dicho al principio, permíteme concentrarme en lo bueno, ¿no? Y al final del día, México es el lugar 14 de países con más inversión en energía renovable, y eso es innegable, ¿no? México ha destinado casi 23,000 millones de dólares por nueva capacidad de energía renovable, y de esto ha dado cuenta pues, las propias Naciones Unidas. Al final, siendo México el país 14 de 15, estamos en una situación riesgosa, naturalmente, pero no dejamos de ser un país para atraer inversiones, un país que puede, por la ubicación geográfica, y por las condiciones climáticas, generar energía renovable en condiciones sumamente favorables para el desarrollo de proyectos en la industria. Siendo así, pues al final en el 2018 y en el 2019, la energía renovable generó luego casi un 13% de la electricidad por encima de la cifra del 2017, es decir, venimos incrementando desde el 2013, 14, 15, 16, 17 a ritmo constante. Creo que este mismo año, aun y cuando las condiciones sean distintas, sigue creciendo el sector renovable y creo que es algo que hay que destacar. Nuestro sector creo que seguirá siendo empujante, no deja de ser una parte crucial del Producto Interno Bruto y del desarrollo de otras industrias satélite al propio sector energético. Exacto, muy interesantes estadísticas. Gracias, Rodolfo. Pues a todo esto, uno de los grandes conflictos, sin duda alguna, es la falta de consenso o diálogo que tenemos, ¿no?
y ya no solo me refiero a iniciativa privada y gobierno, sino también, por ahí lo mencionabas, Carla, en una conversación previa, intersectorialmente estamos enfrentando también una ausencia de diálogo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué estrategia o medidas sugieren para traer el diálogo de regreso a la mesa? Por favor, Carla, adelante. Mira, creo que una de las estrategias que ahora sí hay que agradecer a la COVID es que nos ha generado estos espacios como este webinar en los que ya empezamos a interactuar distintos sectores. Y también que ante un panorama tan crítico, pues empezamos a encontrarlos como sí, que es algo que hemos mencionado los panelistas en estas pláticas, ¿no? Entonces, ojalá estas pláticas se hubieran dado antes. Hubo, insisto, para al menos desde mi perspectiva, creo que al inicio del sexenio, y tiene mucho que ver estas declaraciones que se hacen, incluso la publicación del día de ayer, ¿no? Sobre la posible reforma constitucional para todo el tema de Pemex y CFE, cuando es un dime, ¿no? Nada más, porque en la misma nota en los diferentes periódicos, Forbes, Reforma, etcétera, después es no, siempre no. Entonces, creo que estas son llamadas al diálogo de una forma sui generis, quiero insistir, y creo que tenemos que encontrar la forma de hablar primero nosotros y ponernos de acuerdo en un mensaje de parte del sector e interactuar como bloque, y eso creo que no ha sucedido. Tenemos que trabajar nosotros, tener mensajes claros, encontrar en el consenso de las cosas que lleguemos a estar de acuerdo. No tiene que ser todo, porque pues por eso somos distintas asociaciones y sectores, pero yo sigo convencida de que la participación ciudadana sí es importante y que tenemos que lograr hablar nosotros, ponernos de acuerdo en una agenda mínima básica y esa llevarla a todas las instancias. Porque esta separación de cada quien agarra para su lado, porque creemos que tenemos el contacto, el conocido, la manera, estas usanzas que son muy, muy nuestras, pues ve dónde nos tienen, a 2 años y retrocesos, mala comunicación, no hay interlocución, hay estos intentos de hacer reuniones con el Ejecutivo, con el Legislativo, y quedan en intentos porque se hace una reunión que a veces sale peor, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos primero que comunicar y creo que la ventaja vamos a encontrar así de esta crisis de aislamiento social físico nos ha permitido tener que enlazarnos más seguido en temas virtuales. Entonces, para mí la estrategia es esa. Reunámonos virtualmente, líderes del sector, porque hay muchos afortunadamente, encontremos una agenda mínima básica y con esa todos y todas, ¿no? Excelente, Carla. No, muy bien. A ver si no terminamos con la frase del dicho de no hay mal que por bien no venga. Y pues sí, estamos ya en andanzas y hay que aprovechar esa unión. Adelante, Paolo, por favor. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Carla. O sea, realmente creo que se necesita una unión de intentos de toda la industria. Y aquí quisiera dar 2 precisaciones, ¿no? O sea, no hay un conflicto real, ni mucho menos entre la industria privada mexicana y extranjera y la inversión de CFE. O sea, yo lo he dicho desde hace años. Si CFE quiere invertir y está sus plantas, pues que lo haga, o sea, bienvenida sea. No veo el problema. O sea, se ha creado verdaderamente un falso problema. ¿Cómo se ha creado un falso problema del tema de las renovables? Es un falso problema. Nadie ha dicho que las renovables, pero esto es en el mundo, o sea, no estamos diciendo acá. Nadie ha dicho que las renovables van a sustituir el 100% de la generación eléctrica. Pues eso nadie lo ha dicho. Simplemente se está diciendo que es mejor generar con energía renovable que generar con diésel o con carbón. ¿Por qué? Por el impacto ambiental, por el avance tecnológico, por todo. Pero cuando se crean este tipo de conflictos, yo me quedo un poco como sorprendido porque hay mucha gente de un lado y del otro, que se lo ha tomado muy en serio, lo ha tomado muy en pecho, pero son falsos conflictos. O sea, la inversión privada, repito,
mexicana y extranjera, porque aquí cuando se dice inversión privada, todo el mundo piensa que sean solo capitales extranjeros, cuando hay muchísima inversión mexicana privada aquí en México en energías renovables. No, no están peleados con la CFE. La CFE es un monopolista de hecho, de facto, o sea, tiene casi el 70% de la generación en México, tiene las líneas, o sea, tiene el suministro básico que es un monopolista de facto, o sea, no hay una pelea. Lo que sí se puede hacer y se debería de hacer es permitir también a las demás personas de ofrecer a los mexicanos, a las pymes mexicanas, si es posible, un mejor producto. O sea, es decir, cuando hablamos de la subasta, ¿no? Pues nadie se refleja que el costo de generación de energía, potencia y cells, al cual la CFE Suministro Básico ha comprado, es de 20. La primera cerró en $44, la segunda cerró en 36 y la última cerró en un promedio de 21. Este costo de la energía no es comparable de ninguna forma con cuánto le cuesta a GCFE Generación de una planta de carbón generar el megawatt hora. O sea, no hay punto de comparación. Y el beneficio, que es lo que se tiene que, digamos, compartir a la audiencia, es que este beneficio en el suministro básico de la subasta es un beneficio que va a los usuarios finales y a la CFE de paso. ¿Por qué? Y le hago un ejemplo. La CFE compra a un precio, ¿no? Pongamos $20, $30. Luego tiene los costos fijos, que son la potencia, los cells, el SENACE, la transmisión, la distribución, bla, bla, bla. Y al final vende a los usuarios finales. De $20 a los promedios $110 que vende la energía, hay una gran diferencia, ¿no? Esa gran diferencia va a favor de CFE Suministro Básico y no creo que nadie se haya quejado hasta el momento de eso. Lo que sí creo que es un mensaje muy importante es decir que en el momento en el cual una pyme quiera tener o quiera intentar tener una generación más competitiva, pues tenga el derecho de hacerlo. ¿Cómo? A través de una generación propia o de un suministro calificado. Pero nadie está diciendo que la CFE no puede competir. Esto es una mentira. O sea, CFE es un player más del mercado eléctrico y puede hacer lo que quiere y además tiene una posición muy privilegiada para hacerlo, ¿no? Entonces, esto de los extranjeros, la inversión privada, y eso no existe. O sea, yo desafío a cualquier persona a preguntarle a cualquier director general de cualquiera de las grandes empresas privadas, mexicanas y extranjeras que generan energía eléctrica, si le molesta que CFE pueda generar. En absoluto. Que genere, que sea un competidor más, que sea bienvenida, al contrario. Porque además CFE muchas veces atiende zonas que otros no atienden. Entonces es un beneficio para toda la nación. Y todos, yo creo que no hay ninguna persona que no cree que lo que hace, que ha hecho los CFE, sea algo fantástico. Pero lo que sí se requiere es que se mantenga un marco de competitividad. Donde se puede, pues que haya competencia, que los demás puedan ofrecer a las pymes, a las casas de alto consumo, a los grandes consumidores, pues una alternativa. ¿Por qué no? Y si CFE es más competitivo, maravilloso. Significa que dará un servicio mejor. Entonces, yo creo que el diálogo es fundamental, pero este diálogo tiene que ir tanto del lado de la industria privada como del lado del gobierno. Nadie quiere pelea. Aquí nadie quiere pelea. Nadie quiere que se
se vaya hacia un conflicto. Aquí lo que se quiere es que se mantengan las reglas claras y que todo el mundo pueda competir de una forma equa, ¿no? Que si CFE hace más inversión, pues bienvenida. No, estoy seguro de lo que digo, porque he hablado con muchas personas de la industria y nunca nadie me ha dicho es que CFE va a poner sus plantas, entonces nos va a destrozar el mercado. No, ellos han dicho que ellos hagan lo que ellos opinan que sea justo que se haga y que nosotros podamos hacer y que gane el más competitivo, que sea en precio y que sea también en el tema de energía limpia. ¿Por qué? Porque las energías renovables son un plus que va a sustituir energías muy obsoletas como el carbón, como el diésel, y esas energías, para aquellos que dudan del tema de las renovables, tienen que tener en cuenta que la energía renovable será siempre asociada al, a la generación con gas del ciclo combinado y donde se pueda a la energía nuclear. Yo me acuerdo, y te estoy hablando de hace muchos años, cuando estaba haciendo mi doctorado en España, un excelentísimo profesor de Derecho Eléctrico, que es Juan de la Cruz Ferrer, que les invito a leer sus libros, muy buenos. Él decía, recuérdate, la energía base la absorbe siempre o la nuclear o un ciclo combinado. La bondad que tiene el ciclo combinado es que tiene una reactivación muy rápida y un costo bastante contenido si se necesita más energía. Entonces, la primera variable la absorben ellos y lo demás es renovable. Pero nadie está diciendo que las renovables van a sustituir a estas otras. O sea, el mix energético es lo que hace la fortaleza de un sistema eléctrico. Gracias, Pablo. Y así será hasta que tengamos innovación que en verdad sea disruptiva y cambie las reglas del juego, ¿no? Muy interesante. Adelante, por favor, Rodolfo. Gracias, gracias, Leo. Oye, y para pasar hacia el tema con el que te quedabas de innovación tecnológica, voy a ser muy breve para que podamos ahondar más al respecto sobre las innovaciones y me gustaría platicar un poco sobre Green Hydrogen y que hacia dónde veo la tendencia hacia México y América Latina. Pero regresando hacia la pregunta, mira, yo no hablaría de conflicto. Yo no pondría el conflicto incluso en la propia formulación y te voy a decir por qué. Creo que tenemos que darnos cuenta que estamos en un sector regulado. Y en un sector regulado necesariamente tenemos que trabajar de la mano del regulador, en este caso del transportista y de la iniciativa privada. Al final del día, en mercados regulados, la tarea de la administración pública es vital, pero esa tarea siempre debe estar complementada a través de la incorporación de mejores prácticas que la industria puede proporcionar. Dicho eso, siempre he estado convencido que una estrategia de triple hélice es la que permite el desarrollo de países y de sectores. Y por triple hélice me refiero particularmente a la iniciativa privada, a la administración pública y a la academia, ¿no? Y hoy Carla es gran testigo de ello como parte de la iniciativa privada y de la propia academia, que da pues la cuna o es la cuna en sí misma del desarrollo tecnológico de los países. Siendo ello, en mi experiencia personal, te puedo decir que la interlocución con el regulador y con los actores clave de CFE, SENACE, CREA, SEA, Senagas, etcétera, por mucho tiempo ha sido en este momento de la más estrecha que yo he tenido, ¿no? Y siempre ha habido intercambios de opiniones y diferencias en maneras de pensar, pero al final creo que el personal del regulador, el personal del transportista, son personas que tienen una capacidad impresionante, ¿no? Y ese conocimiento creo que debe ser valorado por la propia iniciativa privada y acortar esos pequeños brechas que se puedan abrir por diferencias de visiones, ¿no? Creo que al final del día todos trabajamos por el mismo sector y eso es algo que permite la unión y el desarrollo del propio sector. Importantísimo. Digo, en general, pues un libre mercado no debiera tener conflictos en decidir cuáles son las verdaderas prioridades, ¿no? Habrá que separar ideología de parámetros técnicos, habrá que separar y desmenuzar cada uno de los componentes, ¿no?
Muchísimas gracias y nos lleva al tema de innovación, justamente, Rodolfo. Hablemos de innovación en renovables. ¿Consideran que el marco jurídico actual promueve la innovación tecnológica dentro del país? ¿Cómo podríamos incentivarla? Sin duda, se habla de una interacción de estos tres bloques. Me gustó el concepto que mencionas de tres hélices, Rodolfo. Carla, platícanos cuáles son tus ideas al respecto. Mira, definitivamente el marco jurídico actual, y creo que hay que enfatizar mucho, lo que está en letra, ¿no? Incentiva la innovación. Tan es así que en la reforma energética se contempló el Fondo de Sustentabilidad Energética con unas migajitas de los excedentes petroleros, que como está la situación, pues esas migajitas vamos a quedarles a deber, ¿no? Pero con ese recurso se desarrollaron los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Renovable, el solar, el eólico, etcétera. Y eso sigue existiendo, más allá de si los fideicomisos aparecen o desaparecen y toda esa historia, el marco normativo, que es la pregunta puntual, sí lo incentiva. Pero no nada más allí. Resulta que en la publicación del 7 de febrero en el Diario Oficial, que es esta estrategia sobre se llama la transición energética soberana de México, ese es un estudio muy interesante que hizo una agencia extranjera para variar, financiado por la Alianza Francesa Mexicana de Cooperación. Y ahí podemos ver que sí se espera que haya un mix de renovables importante en los siguientes 30 años, ¿no? Y también que se está incentivando que haya innovación, pero, y aquí es donde está el punto central, innovación con sentido social. Ya no es la innovación que estábamos acostumbrados en sexenios anteriores, donde el profit y la triple hélice eran los factores determinantes. Hoy día se habla de innovación abierta, se habla de 5 sectores, no solo 3, donde es sociedad. Hay que cuidar que a la sociedad le vaya bien, que a toda la sociedad, no solo a las empresas, es academia, es gobierno y es el medio ambiente, ¿no? Entonces, se está transformando el panorama de la innovación. Hay un sentido social en letra, y insisto en esta publicación del 7 de febrero, porque además hay todo un sector sobre impacto social que privilegia atender pobreza energética, cuidar los derechos humanos de las personas en el momento de hacer instalaciones de parques solares o eólicos. También está temas de financiamiento sustentable con visión social e incluso temas tan interesantes como perspectiva de género. Entonces, existe la posibilidad, está abierto, de hecho, se están armando proyectos en temas del Semiesol, sí está autorizada la continuación, me toca esa parte y ya tenemos la autorización. Llevamos 2 años esperando que esto se libere, pero ahí va la cosa, poco a poco, paciencia infinita, perseverancia sin fin. Y lo más interesante es que en México hay mucho potencial para cosas que a este gobierno lo está viendo con buenos ojos porque es menor impacto social, mayor impacto energético potencial, que tiene que ver con innovación muy clara en eólica offshore, lo que es energía oceánica, ¿no? Que es todo un tema porque hay muchos tipos. También hay un tema en mini, micro, nano, pico hidráulica, ¿no? Y esto permitirá una mayor penetración de las renovables y temas de bioenergía. ¿Cómo hacer para que entonces, en lugar de hablar de crudo, hablemos de biocrudos, por ejemplo? Entonces, lo más importante para mí en aportar en esta plática es que, para sorpresa de muchas personas, la academia está lista. Gracias a los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Solar, que pasamos 4 o 5 años trabajando desde el sexenio pasado en redes, en ponernos de acuerdo, en sentar académicos del POLI, de la UNAM, del TEC de Monterrey, del CINVESTAB, del CIMAP, ya sabemos trabajar en equipo, ya sabemos trabajar entre nosotros bien y a gusto, ya hablamos de niveles de madurez tecnológica, ya hablamos de PIR, ¿no? Ya sabemos qué es, todos, y lo entendemos, de CAPEX, de OPEX, ¿no? Entonces, no somos expertos, pero ya lo hablamos, lo entendemos y estamos listos para dar los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos tienen que ir de mano de las pymes, de las grandes empresas y, por supuesto, del sector que conoce de regulación y financiamiento. Pero estamos listos. Excelente, gracias. Gracias, Carla. Adelante, Paolo. Pues yo estoy de acuerdo con Carla, o sea, es que la verdad. Yo lo que quisiera hacer énfasis en este caso es un poco más sobre el tema de las pymes, ¿no? Yo llevo años luchando para las pymes porque creo que son el corazón de cualquier país y más de un país como México, ¿no? Yo por pymes entiendo las pequeñas, medianas, pero pequeñas no de
400, 500 personas. Pequeñas, entiendo, de 50, 100 personas. Las medianas de 50 para abajo, las microempresas. Yo creo que ellos merecen algo mejor. ¿Y cómo pueden obtener algo mejor? Pues con esta innovación tecnológica de la cual estaba hablando Carlos. O sea, podemos hacer instalaciones de generación distribuida, de abasto aislado, podemos tener una innovación en solar, una innovación en el mini eólico, una innovación en las mini hidros que ya se están haciendo. Podemos tener una innovación en cogeneración eficiente. O sea, creo que hay mucho que se puede hacer y creo que es nuestro deber, tanto desde el sector privado como del sector público, apoyar hoy más que nunca a las pymes mexicanas. Si se mueren las pymes, el país se va para abajo. Y esto lo digo por experiencia personal. Proyectos ya aprobados tú sabes que cada año las empresas en noviembre sacan el presupuesto del año siguiente, ¿no? Entonces, proyectos ya aprobados que se iban a empezar en febrero, marzo, fueron cancelados por necesidades que todos sabemos del COVID, pues eso se tienen que reactivar. O sea, y vuelvo a lo que decía del Green Deal de Europa. O sea, el sector eléctrico es mucho más que un parque solar de 400 megas, de un parque eólico de 200 megas, de las subastas. O sea, el sector eléctrico es realmente mucho más que eso, es mucho más pymes, es mucho más generación local, es mucho más dar trabajo a los pequeños instaladores, a las empresas de construcción local, digamos, a la gente que trabaja el día a día y que lleve a cabo proyectos para las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes son lo que nos permitirá o no de salir del agujero en el cual estamos. No hay de otra, no hay dinero público, no hay deuda pública, no hay nada de todo esto. Lo único que puede ayudarnos a salir de esto fortalecidos es ayudar a la clase media mexicana, a la clase empresarial mexicana media. No estoy hablando de los millonarios, estoy hablando de la clase media, de las empresas medianas que producen y dan trabajo a 50 personas, porque ellos realmente son los que nos permitirán de salir adelante. Y la energía eléctrica es el segundo insumo, después del insumo base, que más incide en sus finanzas. Entonces tenemos que buscar instrumentos y condiciones para poder ayudarlos a tener una energía más confiable y una energía de más calidad y una energía más barata. Punto. Esto es. Si logramos eso, México será un México que tendrá beneficios sociales, que tendrá unas divisiones económicas mucho menores porque se fomentará la clase media y sobre todo saldrá fortalecido a nivel de pyme industrial porque son ellos que mueven realmente el mundo. O sea, no son solo los grandes. Los grandes manejan grandes números y todo lo que quieras, pero al final son las pymes las que dan el trabajo real a todo el mundo. Entonces, yo personalmente coincido con Carla, ya estamos listos, ya está lista la academia, ya está listo digamos, la parte privada de inversionistas, ya están listos todos, simplemente ahorita necesitamos un pequeño empuje en el discurso y en la sustancia por parte también del Ejecutivo que apoye digamos, Green Deal o Energy Deal, como lo quieran llamar, focalizado a las pymes. Muy bien dicho, Pablo. No podía estar más de acuerdo contigo. Adelante, Rodolfo, por favor. Gracias. Contesto la pregunta en dos vertientes, Leo. El primero es, ¿el marco jurídico permite el desarrollo de inversiones en energías renovables? La respuesta es sí. Creo que Carla comenta un tema importante. Y hoy, jueves 26 de la tarde, el marco jurídico sigue siendo vigente. Y creo que es algo de lo que tenemos que echar mano.
Y dicho eso, para poder echar mano de manera adecuada del marco jurídico, creo que tenemos que hablar de innovación, ¿no? Y ahí es en donde me centraría en los puntos de tu pregunta. Al final del día, América Latina está lista para el propio desarrollo de hidrógeno verde. Como sabemos, Latinoamérica cuenta con algunos de los recursos de energía renovable más abundantes y competitivos del mundo, incluyendo la hidroeléctrica, la energía solar y la eólica. Y me gusta siempre tomar el ejemplo de la industria solar fotovoltaica. La energía fotovoltaica ha demostrado que con el marco político adecuado y aplicando con éxito los modelos de negocio, el mercado no solo se estimula, sino que además puede llevar a cabo la reducción de grandes costos. Los precios medios de la energía fotovoltaica en los Estados Unidos cayeron aproximadamente un 89%, de $359 por megawatt en 2009 a $40 por megawatt hora en 2019. O sea, vemos una reducción casi del 90% y eso es innovación tecnológica. La importante subasta que México llevó a cabo en México en 2017, como sabemos, entregó precios de aproximadamente $20 por megawatt hora. Las políticas de energía limpia con objetivos claros apalancan el crecimiento y el desarrollo de la industria. Y creo que estamos justo en la industria, haciendo énfasis en la industria fotovoltaica, en una de las que más ha demostrado que los estímulos necesarios pueden estar siempre y cuando sean acompañados de desarrollo social y ahora un acompañamiento hacia la estructuración de proyectos, no solo a nivel de utility scale, sino enfocándonos mucho también en generación local, en abasto aislado, en generación distribuida, que ya lo tocarás en tus siguientes puntos, pero creo que es una de las rutas por donde el sector hoy día va a transitar. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora les quisiera preguntar qué distinciones harían respecto a gran escala versus generación distribuida en términos de su marco jurídico. Esto es algo que se ha prestado pues, a mucha confusión por parte del usuario final o la opinión pública. ¿Cómo podríamos incentivar cada uno de estos esquemas respetando sus particularidades técnicas, económicas y políticas? Adelante, Carla. Mire, Leonardo, justo creo que efectivamente el marco normativo nuevo, las últimas publicaciones sí hacen una distinción importante entre los dos esquemas, la gran escala y la generación distribuida. Entonces, aquí viene el optimista del día, porque vemos la luz justo en el tema de generación distribuida. Por un lado, en el famosísimo decreto del 15 de mayo, ¿no? Sobre la confiabilidad del sistema, solo se menciona generación distribuida en 3 puntitos, el 10.3, el 10.6 y el 10.9. Y la verdad es que hasta pena da, porque en el 10.6 dice cumplimiento estricto de la normatividad vigente. No debería de ser necesario ese punto. Y sin duda es que, pues, ¿no? Por algo se pone, porque algo no estamos cumpliendo estrictamente, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto habla sobre la instalación de medidores, no dice inteligentes, pero tienen que ser inteligentes para que permitan monitorear, comunicarse y controlar la generación distribuida. Mucha gente cuando escucha control se espanta, pero tenemos que reconocer que las energías renovables variables, me choca que le digan intermitentes, aunque así ya lo definieron normativamente y jurídicamente, pero somos variables, no somos intermitentes. Intermitente la nuclear, intermitente ciclo combinado, es así, en un instante, que son nanosegundos, se aparan y nos complican la vida. Las renovables no son intermitentes, varían. Meteorológicamente hay variaciones que se pueden predecir con segundos, minutos y horas de anticipación y que cualquier computadora, cualquier smartphone puede ver cómo va a estar la onda y en una red que debería aspirar a ser una red inteligente y digitalizada, se puede contender con eso. Entonces, la variabilidad nos debería dar risa, pues, en un mundo en el que todos pensemos como sí y no como buscar argumentos técnicos para manchar lo que realmente puede ser un mundo mucho más sustentable. Entonces, en ese sentido, sí hacen falta medidores inteligentes. Hicimos el cálculo, tampoco es tan caro ponerlos. Si alguien hace una inversión inteligente en el sentido humano de la palabra, puede poner un muy buen medidor inteligente, que ahorita no va a tener sentido su inversor inteligente, ¿no? Porque pues no hay quien lo escuche, pero se está preparando para una red confiable
en la que no va a ser un smart red de la noche a la mañana, pero sí camina hacia la digitalización, que es otro de los temas de los que hablaremos. Entonces, realmente sí hay para generación distribuida un nicho interesante, porque se está, digamos, no bloqueando de facto, vamos a decirlo así, pero además en la última publicación de mayo, ¿sí? De junio, sí hay un sector sobre generación en para comunidades. Habla de las cooperativas energéticas y todo eso encaja de manera maravillosa con generación distribuida. Entonces, creo que tenemos que ver que claramente la política energética de este país ha cambiado, ¿no? Claramente hay un énfasis en buscar el recurso natural, el recurso local, cuidar los recursos humanos de los derechos humanos de las personas, el recurso natural. Y yo veo luces, yo genuinamente creo que el sector además, hay un tema de contenido nacional importante. Se quiere incentivar el contenido nacional. Entonces, creo que hay que escuchar esas llamadas a misa, ¿no? Y no nada más dejarlas como llamadas a misa en las campanadas, sino entenderlo, prepararnos, aprovechar la pandemia y capacitarnos, certificar a nuestros equipos e incursionar en el gran sector que se ofrece en generación distribuida, en instalaciones en comunidades energéticas, por decirlo así, y en pequeñas instalaciones comerciales, industriales, domésticas. Sé que hay un temor, pero hay que entender que son grupos de rumores separados. El ataque, que no voy a decir que no existe, ¿no? Y la prevención por temas de confiabilidad, es lo que se argumenta en la red, que no es que sea falso, también los eléctricos tienen el punto, sí hay que cuidar la confiabilidad de la red, hay que invertirle esa red porque está en palillos, ¿no? Pero la generación distribuida creo que es una gran luz y se puede hacer algo muy interesante en ese sentido. Muchísimas gracias, Carla. Adelante, Paulo. Mira, yo hace 3 años, cuando todavía la energía, la generación distribuida, nadie la consideraba, estaba luchando, y Rodolfo es testigo de esto, buscando fondos de inversión para proyectos de generación distribuida, pero todo el mundo estaba demasiado concentrado en las subastas como para hacerme caso. ¿Por qué digo esto? Porque tuve la suerte de estudiar otros mercados, el español, el californiano sobre todo, en el cual siempre pasa lo mismo. Se empieza con los proyectos de 600 megas, se pasa a los de 300, se pasa a los de 100, a los de 50, a los de 30, a los de 20, y luego a los proyectos que aquí se llaman de generación distribuida. Ojo, hay otros países en los cuales la generación distribuida va hasta 5 megas, 10 megas, o sea, pero digamos los proyectos más chiquitos, más regionales, más locales, que yo creo. Yo cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, hablé de un tema que creo que es fundamental, que es la democratización de la energía. La generación distribuida es la democratización de la energía. Es volver a dar al usuario la posibilidad de tener energía gratis o casi. Bueno, con la fotovoltaica es gratis prácticamente, porque una vez que se ha pagado el costo de la instalación, lo que queda es gratuito. Y eso es democratización de la energía. Entonces, nosotros, México ya está en esa fase, pero está desde hace ya 2 años, o sea, no ahora, o sea, ya está en esto. ¿Por qué? Pues porque es un obvio proceso de un nuevo mercado en competencia. Pasar de las grandes necesidades a necesidades más locales, ¿no? La generación local. El proyecto de viviendas se hizo en California, no ahora, ya tiene años, y Carla es testigo, lo sabe mejor que yo. O sea, el proyecto de poder generar en loco, la microred, después hablaremos de de las redes, eso me lo quiero tener de lado. Entonces, cuando se habla, pues obviamente a pesar del escenario que tenemos, vuelvo a tocar el tema PYME. La generación distribuida, yo tengo el honor como consejero de Relaciones Institucionales del clúster de Querétaro de llevar adelante la iniciativa que ya se presentó por Azolmex en la Cámara de Diputados, de presentar en el Senado la iniciativa para subir la generación distribuida a 1 mega, ¿no? Ahí hay un vacío regulatorio, no quiero entrar en eso,
pero ya lo hemos hecho, ya está en la mesa de varios senadores y esperamos que se pueda impulsar. ¿Por qué? Porque eso, a pesar de cualquier situación económica, a pesar de cualquier COVID, a pesar de cualquier regulación, es lo que va a impulsar el retorno de una economía sólida. Y otra vez vuelvo al mismo discurso y me perdonarán los oyentes, las pymes. Entonces, hacer proyectos de generación local, generación distribuida para las pymes y facilitar lo más que se pueda la emisión de permisos para esos proyectos de medio mega, de abasto aislado, hasta 2 megas, 3 megas. ¿Por qué? Porque esos no afectan, al contrario, benefician la red de distribución de CFE porque no la saturan y dan un beneficio, obviamente, medioambiental y dan un beneficio a las pymes. Dar un beneficio a las pymes, ¿qué significa? Generar un círculo virtuoso. ¿Cuál es ese círculo virtuoso? Pues ese círculo virtuoso es generar a un precio más competitivo. Entonces, cuando yo tengo un costo de la energía más barato, yo puedo implementar más programas, puedo subir el sueldo, puedo vender más a un nivel más competitivo. Entonces, el usuario final compra de una mejor forma. O sea, hay una serie de beneficios para toda la población, que somos nosotros, que es la mayoría de la gente que nos está escuchando. ¿Por qué? Pues porque, repito, son las pymes las que se tienen que ayudar y la generación distribuida es central, es el factor central para que esto se pueda dar. De último, quiero contestar a una pregunta, si me permites, de Gloria Durán Castillo sobre la subasta. Creo que tiene un poco, no es correcto la observación que hace sobre los precios de la subasta, por una sencilla razón, porque la subasta se hacen con un diferente criterio al del mercado spot. Entonces, no es cierto que los contratos de la subasta venden a un precio más alto a la CFE. Al contrario, son precios que se mantienen fijos a lo largo de 15 años, pero son muchísimo más bajos de los precios normales de generación porque se toman por tamaño. Y le recuerdo que el suministro básico no sigue la regla del mercado spot. Entonces, en este caso son dos mecanismos distintos. Entonces, la oferta de casación del mercado spot se estructura de una forma totalmente distinta al criterio de la subasta, ¿no? Y de todos modos, $20 por megawatt hora o $30 o $40 es un precio de mercado sumamente competitivo que, digamos, no se encuentra en todos lados, ¿no? De hecho, ganaron por el New York Times el precio más competitivo del mundo, ¿no? Aparte, solamente ahorita esto fue superado con la mega planta que hicieron en Arabia Saudí, que bajó a $12 por megawatt hora, pero ahí en el desierto hicieron una obra maestra, ¿no? Y eso habla bien de cómo la fotovoltaica puede aún mejorar sus costos a futuro y ayudar, obviamente, a contener los gastos, los costos de energía eléctrica, a diferencia de lo que puede ser un carbón o un diésel. Gracias, Pablo. Rodolfo parece que tuvo un problemita ahí de conexión. Estoy seguro en breve se vuelve a conectar. Quiero aprovechar, Carla, hacerte una pregunta muy importante, específicamente para ti. ¿Qué podrías comentarnos respecto a la posición de la mujer en las energías renovables y cómo podría México acelerar su proceso? Es un tema de mucho interés. Por favor. Gracias. Efectivamente, creo que todos sabemos que el sector ingenieril y los sectores técnicos están muy masculinizados, en particular el sector energético. Y fíjate que tan es así que IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, nuestra agencia, como decimos nosotros, ¿no? Y nosotras, hizo un estudio interesantísimo en todo el mundo y pudo ver que en el sector oil and gas, el 22% de las mujeres de las personas que trabajan son mujeres. Y en energía renovable el 32%. Entonces, estamos mal, pero el estudio dice podríamos estar peor como los petroleros, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, algo interesante es que de ese 32% en el sector renovable, en puestos STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
de solamente el 28% de los puestos son para mujeres, o sea, pocas ingenieras, muy pocas. Si hablamos de personal técnico no STEM, o sea, mercadólogas, comunicólogas, administradoras, relaciones públicas, relaciones internacionales, estamos hablando del 35%. Y lo que se conoce como trabajo administrativo, que es intendencia, ¿no? Secretarias, etcétera, es el 45%. Curiosamente, hasta en los trabajos que normalmente se asignan a mujeres, no llegamos al 50% en el área renovable. Entonces, si hay un problema, es un sector masculinizado y en México está todavía un poquito peor. Ahí hizo una encuesta muy interesante la red MERE, Sandra Caballero, que es la fundadora y coordinadora de esta gran red de mujeres en energía renovable y eficiencia energética, hizo un ejercicio y realmente en el sector gobierno solamente el 23% de las personas del sector energético son mujeres y solo 0.46% de esas personas en el sector eran mujeres en cargos de decisión. Entonces, ahora, eso fue el sexenio pasado, ahora tenemos una secretaria, sin embargo, el sector sigue masculinizado. Y afortunadamente también, estas estadísticas no solo muestran el tema, el problema, sino son estudios que abonan en entender por qué y qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer tiene que ver con visibilidad. Es necesario que las mujeres sepan que el sector energético y el renovable es un espacio para mujeres también, ¿no? Porque es muy intimidante el que una mujer trabaje en un grupo de puros hombres en general. ¿Por qué? Porque hay ciertas culturas, lo sabemos, que manejan distintas las cosas. Entonces, no son espacios seguros para la diversidad. Y generamos entonces estos espacios de red, Red Meré, grupos de mujeres trabajando. También está el grupo MERM, en el que está Patricia Tato, por ejemplo, donde realmente lo que buscamos es decirles a las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, este sector también las necesita. Tenemos que tener una visión doble. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de uso y consumo son distintos por sector. Tú lo ves en un cuarto con aire acondicionado, ¿no? Todos los hombres en traje y nosotras en vestido muriéndonos de frío, ¿no? Cuando realmente vestimos más eficiente energéticamente nosotras, porque además estamos en la Ciudad de México a 28 grados centígrados afuera, enfriando un cuarto y poniéndonos un saco, ¿no? Entonces, de alguna manera, si logramos convivir y tomar decisiones con perspectiva de género en toda la cadena del sector, podemos tener un sector más sustentable y más incluyente. Entonces, hace falta referentes y por eso, como sabes, Voz Experta, que es esta gran asociación de mujeres que estamos buscando, mujeres y aliados hombres también, en el que los reconocemos a ustedes y les agradecemos el espacio, entendemos que culturalmente no pensamos en el género, eso lo entendemos, ¿no? Sin embargo, y ahí es donde está el tema principal, una vez que decimos, oye, ¿te fijaste que no hay ninguna mujer en el espacio que están organizando? Hay dos respuestas. Hay quienes nos dicen, no me fijé, pues ni modo, ¿no? Y dices, pues ok, ¿no? Y hay quienes nos dicen, oye, tienes razón, ¿conoces a alguien que pueda venir a ayudarnos o a estar trabajando con nosotros? Y para eso estamos, para conocernos y para generar esos puentes y decirle al resto de las personas, sí es un sector que permite la inclusión de mujeres y que además es muy receptivo. Y creo que lo podemos ver en este panel en el que hemos podido trabajar muy bien en las respuestas, en el peloteo, donde la conversación se complementa con visiones distintas y de eso se trata, de que tengamos una visión complementaria, inclusiva, con respeto a la diversidad en nuestro país, en todos los sectores y en el sector que es estratégico sin duda, como el energético, con más razón. Completamente, Carla. Muchísimas gracias. Pues lo decíamos al principio, es justicia climática, que no vamos a dejar un aspecto social fuera de todo este embrollo y de toda la trascendencia que tiene el sector de energía, ¿no? Pues vamos a hacer la pregunta de cierre importantísimo de esta tarde, noche, ya casi. Vamos a cerrar con cuál es su visión a largo plazo para nuestro país, hablando de lo positivo, los retos, lo difícil. Hoy se comentó mucho esto. Por favor, Carla, platícanos. Gracias, Leonardo. Definitivamente creo que comunicarnos mejor. Y comunicarnos mejor como sector, pero también hacia afuera. Necesitamos generar una amplia red de lo que se llama en inglés, le dicen energy literacy, ¿no? Tenemos que hacer
que todas las personas podamos hablar del recibo de la luz y del recibo del gas y que entendamos qué estamos haciendo en nuestros consumos. Eso es fundamental. Y que entonces podremos ver que las personas se asocien y nos pregunten y nos digan, oye, ¿cómo pongo una cooperativa energética? ¿Quién me ayuda para decidir cómo ser? Y a mí no me gusta la palabra prosumer, más bien socio de la energía o socia. Porque el prosumer implica este consumo y venta de un activo y la energía es mucho más que eso. La energía ha sido nuestro socia desde que estamos en las cavernas, ¿no? Sin la energía no habría civilización y no habría humanidad de ningún tipo. Entonces, esa sociedad con el recurso más importante que tenemos, que es el energético, se puede hacer si aprendemos a comunicarnos mejor. Entonces, yo el futuro que veo es un futuro en el que le invirtamos a educación formal y no formal, que es este tipo de comunicación, donde más personas entiendan el valor energético y donde el sector jurídico, que son ustedes y que lo conocen también, ayuden a las personas de a pie como yo y como todos los demás a entender qué podemos hacer para una cooperativa energética, qué podemos hacer para un contrato con la CFE, o sea, acercar un lenguaje más amable a todas las personas de a pie, insisto, como nosotras o nosotros, para que podamos entrar en ese mundo, porque hay posibilidades. El chiste es que no las conocemos y que además no entendemos la gravedad de no estar en el sector energético renovable. Y tenemos que entender que es un tema de salud, porque definitivamente la energía renovable abona en bien a la salud. Es un tema de empleo. Ningún sector da la empleabilidad que el sector renovable. Es un tema de economía. La energía más barata que se puede generar es la renovable en ciclo de vida, sin duda alguna. Y además es un tema de justicia energética. Requerimos que la energía llegue a más personas y la mejor forma de hacerlo es con esas instalaciones de grupos que ustedes conocen muy bien y poder ayudarlos para que tengan acceso a su energía y tengamos este empoderamiento comunitario gracias a este gran bien. Entonces, el futuro que vemos desde el instituto, hemos diseñado desde hace 2 años y medio un grupo de investigación aplicada, que es el de demanda social de la energía, para poder romper un poco la tradición de puro fierro, puro electrón, puro material y entrar en los temas soft, como le llaman. Hablemos con las personas y trabajemos juntas y juntos para que otro México sea posible. Completamente, muy importante, Carla, gracias. Paolo, platícanos tu visión a futuro en el país. Mira, antes que todo quisiera pedir a Carla y a ti una disculpa por parte de Rodolfo, que me ha mandado un mensaje diciendo que tuvo que salir de emergencia, entonces también a la audiencia le pido una disculpa a su nombre. Yo aquí, ya que no está Rodolfo, pues aprovecho para, para agarrar un poco de su tiempo. Mira, yo aquí haría 3 precisaciones. Obviamente lo que dice Carla es fundamental, el diálogo es, y el diálogo, y yo, Carla, añadiría la capacitación. La capacitación es demasiado importante, o sea, es un tema que yo muchas veces he visto que en México se ha dejado de lado. Uno, porque no hay o no había mucha oferta, que hemos intentado compensar un poco con la universidad, un poco con la UNAM, también yo con el ITAM, con la firma, hemos hecho varias cosillas interesantes y hay algunos que otros. Y otro porque, pues, por el desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que la capacitación junto con el diálogo es fundamental, ¿no? Poder entender de qué hablamos. Dicho esto, ¿cómo veo yo el futuro? Mira, yo creo que hay muchas áreas de oportunidades que se están abriendo. Primero que todo, empezamos por la parte privada. Por la parte privada me gustaría que los fondos de inversión creyeran un poco más, digamos, por lo menos en los proyectos de generación distribuida. Yo entiendo que en este momento, por el tema sobre todo del COVID, que no se sabe qué va a pasar, hay una problemática muy importante y no se sabe si se van a financiar, si recuperan el dinero o no. Pero yo creo que esto deberían un poco también de apostarle más, porque como decía antes Rodolfo y Carla, pues digamos que el potencial de México es muy grande, ¿no? Entonces, pues por lo menos a los proyectos de generación distribuida habría que apoyar, ¿no? Entonces, por el lado privado. ¿Cuál es la alternativa si los fondos no le entran? Bueno, pues, por ejemplo, me habían hecho una pregunta Sergio Calderón de si es viable montar una
pyme que dedica a ingeniería, a construcción de plantas solares. Sí, ten en cuenta que te cuento un poco lo que pasó en España. Cuando empezó el mercado en España había miles, pero cientos de miles de empresas de instalación. Manos a mano que el mercado se decía más maduro y más competitivo, se fueron moviendo. ¿Por qué? Pues porque no eran competitivos, porque no era su especialidad. Entonces, eso es lo que va a pasar en México. O sea, va a pasar que solamente quien tiene la expertise y una cierta competitividad puede realmente quedar en el mercado, y si se queda, se le va a ir muy bien. Entonces, sí hay espacio, digamos, para proyectos. Creo que es una buena cosa cuando se tiene una industria, pues aliarse, por ejemplo, con empresas de consultoría, con firmas de consultoría, con abogados, con gente que trae financiamiento. ¿Por qué? Pues porque esa es la clave, ¿no? Entonces, en este momento la clave es ver quién pone ese capital y cómo ayudar a la pyme, porque la pyme hoy en día no tiene para meter su dinero de su bolsillo e invertir, ¿no? Hablamos de pymes, pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, pues sí hay mucho espacio, habrá más espacio, hay que ver cuántas empresas lamentablemente sobreviven, porque no todas van a sobrevivir, y de ahí empezar a ayudarlos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que buscar alianzas, ¿no? Y hay que buscar que también los grandes APC puedan hacer alianzas con más chicos y que a lo mejor le ayuden con el financiamiento y teniendo un nivel crediticio mejor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el futuro de México es seguramente del lado privado, en la inversión en generación distribuida, y dependiendo de las elecciones del año que viene, podrían reactivarse también los grandes proyectos, ¿no? Eso es, digamos, un volado. Vamos a ver qué pasa, porque había alguien que había preguntado que el presidente había anunciado una posible reforma constitucional, inclusive una contrarreforma. Obviamente está en su derecho a hacerlas, que si lo desea, tiene la mayoría, pero digamos que no es obligatorio, y si las elecciones del año que viene no le dan los 2/3 de la mayoría de la Cámara, pues ya no se puede hacer esa reforma constitucional. Entonces, pues por ahí van un poco los tiros también de los proyectos grandes, ¿no? Del lado público, pues he leído muchos comentarios de cómo podemos dialogar. Pues la verdad que intentándolo con estos paneles, intentando invitar en la academia diálogos con el gobierno, presentando iniciativas en el Senado, eh, presentando también iniciativas directamente a la CNR. Yo creo que el diálogo es fundamental. Y aparte de esto, yo creo que se tiene que atender un tema muy, muy importante. El tema más importante que yo le veo en este momento del lado público es el tema de las redes. O sea, México tiene un gran problema en las redes de transmisión y distribución, lo decía antes Carla. Si ustedes quieren ver la diferencia entre, premisa, yo considero que la gente que trabaja en el SENACE son los mejores profesionistas y conocedores del mercado eléctrico que ustedes pueden ver en su vida aquí en México, porque ellos operan en tiempo real la estabilidad del sistema. Son gente excepcional, de un conocimiento técnico brutal. Ahorita se trata de echarle la mano con la parte tecnológica, la digitalización que antes estaba mencionando Carla. ¿Qué significa? Si ustedes se meten a ver el sistema de California, el sistema de España, en tiempo real, pueden ver el mix energético, la energía que se despacha, la energía que no se despacha, por qué se despacha, por qué no se despacha, todo muy transparente. Entonces, creo que el siguiente paso de México es lo que yo llamo la industria 2.0. Eso se empezó un poco con el código de red, al cual no se le ha dado la debida atención, a mi forma de ver. Pero que tiene que continuar. O sea, el código de red es simplemente el medio para dar más estabilidad,
más conocimiento, digitalización. ¿Y eso qué permite? Permite de evitar las fugas de las redes, saber quién se está colgando, dónde se está colgando, cómo se está colgando, y va a tener un beneficio para la CFE, va a tener un beneficio para los usuarios, y va a tener un beneficio para el SENACE y para quien participa en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, eso es un poco el punto clave, ¿no? La parte pública debería dedicarse al fortalecimiento de las redes. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico del Estado. Significa que solamente el Estado lo puede llevar a cabo a través de sus fórmulas y sus caminos, pero es solo es responsabilidad del Estado. Y cuando se paga una tarifa, pues parte de esa tarifa se pagan gastos de transmisión y distribución que deberían de servir a impulsar ese sector. Y eso sería una ventaja también para la CFE porque fortalecería, obviamente, CFE de transmisión y CFE de distribución. Entonces, digamos que yo del lado privado quisiera que los fondos, que los grandes IPC, que la gente que tiene dinero, pusiera este dinero a disposición de la generación distribuida, sobre todo para la reactivación de la economía de las pymes, que son el corazón de México. Y por el lado público me gustaría, aparte del diálogo, me gustaría ver cómo el SENACE, distribución, transmisión, los generadores y los grandes consumidores se sientan en una mesa y hablen de cómo hacer que se digitalice y crezca este gran sector que son las redes, que son fundamentales para el crecimiento de todo México, ¿no? Sin redes no hay futuro. Para hacer un ejemplo muy burdo, yo puedo tener los mejores 5 kilómetros de playa del universo, pero si no tengo un camino para que la gente pueda llegar a él, pues no tengo nada. No tengo nada. Y las redes como las autopistas, como las ferrovías, como las telecomunicaciones, son ese medio. Entonces México necesita, lo dije hace un año en el Senado, México necesita por seguridad nacional renovar sus redes de transmisión y distribución, digitalizarlo, dar una información más transparente y apoyar al SENACE, transmisión, distribución, generadores y grandes consumidores a que esto se haga posible, porque en otros países ha sido posible hacerlo y esto ha marcado toda la diferencia en el éxito del mercado y en tener unas tarifas mucho más competitivas. Muchas gracias, Paolo. Pues un excelente cierre por parte de ambos. Desafortunadamente ya excedimos nuestros 90 minutos. Las preguntas que está haciendo el auditorio nos vamos a encargar en la MIF de hacérselas llegar con sus respectivos contactos para que ustedes las puedan contestar de manera individual, si así lo desean. Y bueno, en este momento quiero recordarle a nuestro auditorio del magno evento que tendremos en noviembre, el Solar Power México, del 18 al 20 de noviembre. Vamos a tener mucho debate constructivo, qué es lo que estamos buscando, es lo que necesitamos, hoy se dijo, va a haber mucha innovación también. Estamos planeando una asistencia mixta, virtual y presencial. Próximamente daremos más detalles sobre este formato, pero estamos preparando algo muy interesante. También los quiero invitar a nuestro próximo webinar, todos los jueves, 5:30, ya saben, será el tema próximamente de análisis comparativo de esquemas de contratación de energía eléctrica para empresas en México. Muy interesante tema en el cual van a participar grandes personajes como Kira Potowski de Camexa, Alexander Ford de Goldbeck, Solar México, Alejandro Cobos de Notus Energía México, José Antonio Pérez Blanc de E2M, suministrador calificado, y por supuesto Manuel Gómez Herrera como nuestro moderador. Con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Carla, Paulo, estamos muy agradecidos también con Rodolfo. Por ahí te me adelantaste a dar su disculpa y bueno, pues estamos muy, muy contentos de tener ese contacto con ustedes. Algo de lo que podemos hacer en la MIF es pasarles el micrófono, difundir todas estas ideas tan trascendentes y tan importantes que tienen. Les agradezco muchísimo y bueno, a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Esta sesión fue grabada y las vamos a poder compartir también para todos. Por ahí algunos hicieron la pregunta. Les agradezco mucho. Excelente fin de semana y estaremos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Leonardo. Y Gracias. cierro diciendo que si Gracias. alguien me quiere contactar, pues mi correo es muy sencillo, paulo.salerno@saenergia.com, para cualquier duda o pregunta, o me busquen en LinkedIn y con todo gusto apoyamos a Leonardo en esta contestación de preguntas. He intentado contestar algunas, pero no todo es posible por el tiempo, pero con mucho gusto si me buscan yo le doy seguimiento. Gracias una vez más, Leo, Carla, Manuel y Adolfo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y un gustazo. Igualmente.